Bienvenidos al bloque número 3 de nuestro curso, donde vamos a estar hablando de los espacios confinados. En este bloque, que habla de las condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados, vamos a tocar la clasificación de los espacios confinados, el análisis de riesgos y los requerimientos administrativos para realizar trabajos en estos espacios. Soy el licenciado Jesús Campos y les acompañaré en todo el transcurso de este bloque. Continuemos. La necesidad de tener una norma para espacios confinados la ha dado los resultados de accidentes en diferentes tipos de empresas y situaciones, ya sea de mantenimiento, instalación o reparación. Es por ello que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social implementó esta norma. Y vamos a tener en cuenta que este bloque se centra en la prevención y la planificación. Aquí vamos a examinar cómo se clasifican los espacios confinados para evaluar los peligros y qué requerimientos administrativos se deben de cumplir antes de ingresar a uno de ellos. Dentro de la clasificación del espacio confinados y los análisis de riesgos hay que tomar en cuenta algunos puntos, dentro de los cuales vamos a mencionar los siguientes. El trabajo en espacios confinados deberá evitarse preferentemente. Solo se deberá ingresar a su interior para realizar actividades en aquellos casos en los que no se pueda realizar la actividad desde el exterior. Y en todo caso, se deberá cumplir íntegramente con los dispuestos por la presente norma y todas aquellas observaciones que en cada empresa se estipulen. Los elementos de la señalización de las sustancias químicas peligrosas o mezclas deberán de coincidir con la información utilizada en las hojas de datos de seguridad de dichas sustancias. A partir de estos resultados de muestreo, se deberán clasificar en tipo 1 o tipo 2 los espacios confinados de conformidad con lo que prevé la tabla número 1 de nuestra norma. En esta tabla número 1 vamos a hablar de los criterios para clasificarlo en tipo 1 o tipo 2. Y estos son los siguientes: características, concentración de oxígeno o el porcentaje de esta concentración, las características de inflamabilidad, la toxicidad o el peligro a la salud de esta concentración. Y tendremos que para que sea tipo 1, las características deben ser de un riesgo potencial a la salud mínimo. Sin embargo, para ser considerados el tipo 2, este riesgo debe ser grave o inminente a la salud de los trabajadores. En cuanto a la concentración de oxígeno en porcentaje, entre el 19.5 y el 23.5 será clasificado en tipo 1. Quiere decir que esta es la concentración de oxígeno natural en un ambiente saludable, sin embargo, que implica un riesgo, que es el espacio confinados. Para ser considerado en el tipo 2, debemos de tener que sea menor de 19.5 o que sea mayor de 23.5 la concentración de oxígeno en esta atmósfera. Y las características de inflamabilidad tienen lo siguiente: para que sea tipo 1 debe ser menor que el 10% del límite inferior de inflamabilidad o explosividad, y para ser el tipo 2 mayor o igual que este 10% del límite inferior de inflamabilidad o explosividad. Y por último, como criterio de toxicidad o peligrosidad a la salud, quiere decir la concentración, para ser clasificado en el tipo 1 debe ser menor que el nivel de acción de 0.5 del valor del límite de explosividad, mientras que para ser el tipo 2 estaríamos hablando que tendría que ser mayor o igual a este nivel del 0.5% del valor del límite de explosividad. Vamos a tener en cuenta que la clasificación de los espacios confinados de tipo 1 y de tipo 2 se traducen de la siguiente manera. En el tipo 1 es todo aquel que no existe riesgo por deficiencia o enriquecimiento de oxígeno, ni atmósferas explosivas o inflamables, y en el que las concentraciones de sustancias químicas peligrosas son inferiores al límite de acción. Se clasificará el espacio confinado en este tipo si se cumplen con los 3 criterios anteriores mencionados en nuestra tabla número 1. Y por el otro lado, para ser en la clasificación número 2 considerado, debemos de tomar en cuenta aquel que tiene el potencial de causar lesiones o enfermedades de trabajo, o incluso puede ser inmediatamente peligroso para la vida y la salud.
En estos casos puede presentar una atmósfera peligrosa. Se clasificará como un espacio confinado en este tipo si se cumple al menos con uno de los criterios mencionados en nuestra tabla número 1. Hablamos de la clasificación número 2. La necesidad de hacer nuestro análisis de riesgos cuando trabajamos en espacios confinados tiene varios puntos que hay que tomar en cuenta. La descripción y las atmósferas peligrosas. Hay que entender que para cada espacio confinado donde se desarrollen trabajos y para cada trabajo por desarrollar en dichos espacios se deberá realizar un análisis de riesgos. El análisis de riesgos debe de considerar al menos los siguientes puntos. La descripción de la actividad por desarrollar. Las atmósferas peligrosas. Los riesgos por atmósferas peligrosas. Asfixia, incendio, explosión, intoxicación. Estos riesgos por atmósferas peligrosas son desencadenantes por los siguientes puntos. Por los materiales que se introducen al efectuar la actividad. Esto quiere decir aquellos materiales que son necesarios para desarrollar la actividad y que no se encontraban en el espacio confinado. ¿Qué riesgos pueden presentar o inclusive qué pudieran ocasionar dentro de esta atmósfera o la combinación con esta atmósfera? De igual manera, por los productos o desechos que se generen por el trabajo que se lleva a cabo, así como también por áreas o procesos adyacentes en los que se manejen, procesen o almacenen sustancias químicas. Hay que tomar en cuenta que estos espacios, si están ventilados, ¿y de dónde viene esa ventilación? En muchas empresas, la ventilación de procesos de combustión de algunas maquinarias o inclusive las corrientes de aire que hay en algunas áreas donde se utilizan ciertos materiales peligrosos pueden terminar desencadenándose o en la acumulación en estos espacios y pueden desencadenar algunos peligros además del espacio confinado. Esto también hay que considerarlo. De igual manera, por las sustancias químicas peligrosas que contienen o que contuvo el espacio confinado. Un ejemplo es aquellos contenedores que almacenan algún tipo de combustible o alguna sustancia química que de repente, por su dimensión, requieren también tener un mantenimiento interior y hay personas que se introducen para realizarlo. Esto quiere decir este punto, aquellas sustancias químicas que almacenaba el contenedor o el espacio confinado donde personas ahora van a tener que realizar dichos trabajos. De igual manera debemos de contemplar los riesgos por agentes físicos y esto me refiero a todo aquello que se presenta dentro de una empresa por las actividades de producción, mantenimiento o instalación, como lo son el ruido, la iluminación, las vibraciones o condiciones térmicas elevadas o abatidas. Los agentes biológicos. No olvidemos que no hace mucho pasamos por la situación del COVID a nivel mundial, pero no son los únicos agentes aquellos que impactan a todo el mundo. Puede ser solamente a los que impactan a tu zona o inclusive exclusivamente a tu área de trabajo. De igual manera, contemplar a qué se dedica tu empresa y si trabaja con agentes biológicos. Y si no trabaja, aquellos agentes biológicos que pueden ser llevados de un trabajador a otro y en un espacio confinados, estos también pudieran ser algunas o podrían ocasionar alguna situación de riesgo a nuestra salud. Los riesgos por estos agentes, tales como la presencia de una fauna nociva, también deben de ser considerados o agentes biológicos peligrosos de nueva cuenta si tu empresa se dedica a ellos. Antes de ingresar a un espacio confinado, no solamente requerimos de hacer un análisis de la parte atmosférica en cuanto a lo que viene siendo riesgos de productos químicos, falta de oxigenación, inflamabilidad o explosividad. También, de acuerdo al tipo de proceso o a las condiciones de ese lugar o espacio confinado, pudiéramos requerir también algún análisis biológicos por alguna bacteria, hongo o cualquier organismo que pudiera afectar la salud de los trabajadores, ya sea por el tiempo de abandono o inclusive por las temperaturas en las que se encuentre, pudiera contener estos agentes que puedan ser nocivos, inclusive mortales para la salud. Los riesgos mecánicos es otro punto que se debe de considerar, eso dependiendo los espacios confinados donde las personas o los trabajadores
requieren hacer una actividad en su interior. Estos riesgos mecánicos, eléctricos o neumáticos deben de tener un análisis de riesgos por sus propias condiciones, su propia naturaleza, además en las condiciones de un espacio confinado. Ya estaríamos hablando de dos condiciones de riesgos que están juntas, lo cual va a potencializar las probabilidades de daños. Ahora vamos a hablar de los requerimientos administrativos para realizar trabajos en espacios confinados. Es muy importante hacer un análisis visual. Es muy importante compartir esta información con todos los compañeros de trabajo, con gente de experiencia o sin experiencia, pero que pueden tener quizás una visión que contribuya en este análisis. A esto le decimos grupo multidisciplinario. Pero para que esto sea siempre y de una manera de calidad, quiere decir estandarizada, requerimos procedimientos y para ello se requiere establecer los procesos administrativos y los documentos administrativos para cumplir con este objetivo. Para desarrollar las actividades en los espacios confinados, se deberá de contar con procedimientos de seguridad disponibles para todos los trabajadores involucrados en estas áreas o en estas actividades. Además, deberán de estar actualizados. Los procedimientos deben de incluir las actividades a desarrollar, el uso de equipos y herramientas específicas para dichas actividades, el muestreo y el monitoreo para detectar atmósferas peligrosas, así como tener un plan de trabajo para llevar a cabo las actividades en el espacio confinado. Esta deberá de contener la siguiente información: la descripción de las actividades a desarrollar, el nombre del responsable o los responsables, así como también el nombre del responsable de seguridad. De igual manera, el nombre de todos los trabajadores autorizados para intervenir en esta actividad de riesgo, que cuenten además con la capacitación requerida para efectuar los trabajos. No solo se requiere que estén autorizados para el trabajo, sino que se requiere la información de su conocimiento de riesgos para hacer un trabajo en espacios confinados, de riesgos en espacios confinados. De igual manera, debe de tener la información el tiempo estimado para realizar la actividad, señalando la hora de inicio y la de término. Eso no quiere decir que si se termina el tiempo se pueda dejar un trabajo inconcluso, pero se tendrán que poner las observaciones del por qué está llevando más tiempo del programado, lo cual puede ser una modificación o un cambio de condición de riesgos que debe de llevar también un análisis al que ya teníamos hecho. El lugar donde se va a desarrollar dicha actividad, la autorización requerida para realizar los trabajos, responsables de áreas, personal de seguridad, responsable de plantas, según el nivel de riesgos, aunque los trabajos en espacios confinados, siempre el nivel de riesgos es alto. Los riesgos que se determinen bajo este análisis de riesgos, el equipo de protección personal y los equipos, maquinarias, herramientas de trabajo que se requerirán para realizar la actividad. De igual manera, los procedimientos de seguridad para realizar dichas actividades, las medidas de seguridad que se requieran de acuerdo con los riesgos que se puedan presentar al desarrollar el trabajo. Y en conclusión, este viene siendo nuestro bloque número 3. Y como podrás ver, no es tan complicado y lo seguimos por pasos. Hacer nuestro análisis de riesgos, hacer un plan de trabajo seguro para trabajos en espacios confinados y tener toda la documentación que se requiere para hacer estas verificaciones, más allá de tener el documento que acredite que se siguió el proceso. La finalidad del documento es prevenir que algo se nos escape y que no sea tomado en cuenta y que implique un riesgo para todos los trabajadores que realizan trabajos en espacios confinados. Soy el licenciado Jesús Campos, te agradezco tu compañía en este bloque número 3. Continuamos en nuestra capacitación.